Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy nuestro tema es ¿cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Recuerda que en esta semana estamos reflexionando y celebrando nuestros aprendizajes. Así como te había mencionado en la clase anterior, ¿no? Hoy vamos a observar detenidamente los trabajos sobre la actividad, cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. Esta actividad la realizamos entre la semana 22 y 23 en este curso, en el curso de matemática. Vamos entonces a leer los siguientes pasos para, con ayuda de algún familiar, te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste más sobre cuánto tiempo demoras en hacer tus actividades. Los pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma son identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad, revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo, ¿no? Observar cómo lo hice, identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. 4 es pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta, ¿no? Entonces, eso te expliqué ayer en la clase de comunicación, qué es lo que más o menos debes responder y te presenté un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a analizar cada paso en esta área. Con ayuda de un familiar vamos a leer las metas el día de hoy. Para lograr mi meta o desafío deberé identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes, ¿no? Entonces vamos a observar y leer las preguntas que debes completar en el vagón 2 que corresponde a la estación 2. Vas a responder a las preguntas en tu cuaderno. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? Pregunta número 2. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? Y por último, ¿cómo me he sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar para mejorar? Todas estas preguntas las vas a responder en tu cuaderno de matemática, de acuerdo al trabajo que te mencioné en la diapositiva anterior. Pero ahora te voy a dar más detalle de eso. Por ejemplo, en el paso 1, la pregunta que tienes que responder es ¿cuál fue el desafío o meta de la actividad? Vamos a responder las preguntas de manera oral, ¿no? Después les escribirás en los espacios correspondientes del vagón. Esta pregunta la tienes que responder en tu cuaderno, no aquí, no en ninguna ficha. Tienes que responderla exclusivamente en tu cuaderno, ¿no? Entonces vas a responder viendo las tareas de la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Busca este tema en tu cuaderno en días anteriores. Busca el tema, cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades y ahí tienes una actividad que realizaste, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la meta que nos trazamos para iniciar esta actividad? Mi meta de aprendizaje en esa clase fue estimar y comparar el tiempo en las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj, ¿no? Entonces, tú tienes que escribir cuál fue el desafío o la meta, ¿no? Entonces, esta pregunta, la que está arriba, es la que tú tienes que responder, pero tienes que revisar tu cuaderno en la clase que hicimos el tema ¿cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Revisa tu cuaderno y en base a ese trabajo, a esa tarea que te dejé, tienes que evaluar. El paso 2 es revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Yo siempre en cada clase te presento al inicio las metas, ¿no? Entonces, esos son los criterios que tú tienes que evaluarte, pero por si por ahí se te perdió o de repente no lo recuerdas, aquí tienes la meta o los criterios que utilizamos en esa clase, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso vas a responder a esta pregunta, ¿no? Conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo al resolver esa ficha? ¿Qué elaboraste o usaste para medir el tiempo? ¿Cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? Entonces recuerda ese trabajo, cómo lo hiciste y responde a esta pregunta en tu cuaderno. El paso 3 es responder cómo lo hice.
identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Ahora te invitamos a observar detenidamente los trabajos. Por ejemplo, este es un trabajo de una niña, ¿no? De Elena, que al realizar sus tareas sobre cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades, ella ha resuelto esta ficha. Esta ficha es la misma que tú has resuelto. Entonces como te estoy mencionando, revisa tu cuaderno y donde encuentres el tema, cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades, revisa esta ficha que yo te la dejé y de acuerdo a eso, recuerda cómo has hecho este trabajo, ¿no? Para que respondas cómo lo hiciste, identificar los avances, logros y dificultades y cómo te has sentido, ¿ok? Recuerda, acá te dejo esta ficha más o menos para que tú recuerdas que ese es el trabajo que tienes que evaluar y respecto a eso tienes que responder esta pregunta del paso 3. Por último tienes el paso 4, que es pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta, ¿no? De acuerdo a lo que tú has avanzado y a cómo tú has resuelto esa ficha, tú tienes que ahora responder la última pregunta, ¿qué debo de hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? ¿No? Entonces, ahí ya terminaste con las 4 preguntas del vagón, ¿ok? Esas 4 preguntas del vagón tienes que responderla en tu cuaderno. Por eso yo te estoy enviando una ficha con un vagón de un tren y en ese vagón hay 4 preguntas. Entonces, todas esas preguntas tienes que responderlas en tu cuaderno, ¿ok? Y luego que hayas respondido eso, dice aquí, vas a dibujar este esquema en tu cuaderno y colorear el número y con el color que corresponde en cada cuadrante según cómo te sentiste en el momento de la actividad. El mayor valor es 3, es decir, si te sentiste bien, podrías colorear todo el cuadrante del 1 al 3. Si no te sentiste tan bien, colorea hasta el 2 o solo el 1. Eso depende de cada uno, ¿ok? Por ejemplo, al ver mis logros, vas a colorear seguramente el 1, el 2, ¿cómo te sentiste? O de repente bien, ¿no? Hasta el 3. Entonces, el otro cuadrito que dice, al revisar mis trabajos y aprender más, ¿cómo te sentiste? ¿1, 2 o 3? ¿No? Ah, no, yo me sentí 2, no, yo 1, yo 3. Entonces tú de acuerdo a eso pintas. Igual con las otras dos cuadritos. Al ver mis dificultades, ¿cómo te sentiste? Al proponer en práctica los nuevos aprendizajes, ¿cómo te sentiste? Entonces, de acuerdo a eso, eso es lo que tienes que resolver, que tienes que responder en tu cuaderno. Primero, las preguntas del vagón y luego viene este esquema de las emociones, ¿no? De cómo te sentiste al realizar esas preguntas, ¿ok? Después de haber realizado estas preguntas y esta reflexión y evaluación de tus aprendizajes, vamos a seguir multiplicando. Y ahora vamos a multiplicar la tabla del 8, recordando la tabla del 8 y la del 9. Entonces vamos a recordar la tabla del 8, ¿no? 8 por 0, 0, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40. 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80, 8 por 11, 88 y 8 por 12, 96. Estamos acá multiplicando el 8 por 8, ¿no? Entonces ponemos 8 de forma vertical y 8 de forma horizontal. Sigue trabajando con el material que te ofrecí para que puedas repasar y practicar la tabla. Aquí de igual forma, ¿no? Vamos a multiplicar la tabla del 9, ¿no? Entonces ahí tenemos como ejemplo 9 por 8, ¿no? 9 de forma vertical y 8 de forma horizontal. Entonces, ¿cuánto sale ahí? 72, ¿no? Entonces, esta tabla del 9 te sugiero que lo copies en tu cuaderno, ¿ok? Copia la tabla del 9 en tu cuaderno, así como has copiado las tablas anteriores, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos manos a la obra resolviendo los siguientes ejercicios. A ver, entonces vamos a empezar a resolver los ejercicios, ¿ok? Pero vamos a recordar en este caso, tenemos ahí la multiplicación 23 por 8, ¿no? Primero multiplicamos las unidades y tenemos ahí 3 por 8 o 8 por 3, ¿no? Entonces descubrimos que es 24. Entonces se escribe con el resultado el 4, ¿no? En la fila de las unidades y el 2 se lleva, ¿no? Que es el que está arriba del otro 2, ¿ok? El siguiente paso es multiplicar 2 por 8 o 8 por 2,
que es 16, ¿no? Este resultado se suma con el 2 que se llevaba de la operación anterior, o sea, sería 16 más 2 es igual a 8. Entonces, este 18 se coloca al resultado final, que es este que está aquí, ¿ok? Que está señalando la línea turquesa, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a multiplicar. Entonces, estos ejercicios los vamos a resolver en nuestra clase de Meet, ¿ya? Entonces, vamos a resolver cada uno de estos ejercicios. 23 por 8, 13 por 8, 24 por 8. Abajo 45 por 9, 25 por 9, 47 por 9. Entonces, recordando la tabla del 9 y la del 8. Estos ejercicios quedan como actividad. Ya vas a resolver estas multiplicaciones y luego vas a resolver las multiplicaciones coloreando de acuerdo con la clave y reencuentra el dibujo. ¿Ok? Por ejemplo, vas a multiplicar ahí 24 por 1, vas a poner abajo 24. Vas a colocar la respuesta. Entonces, como la respuesta 24 es de color amarillo, porque acá dice amarillo igual 24, entonces esa alita ese espacio donde está esa operación, la vas a pintar de amarillo. Entonces, todos los resultados que te den 24, de amarillo. Todos los que te den de resultado 12, celeste. Por ejemplo, por ahí está el 12 por 1, ¿no? Entonces, 12 por 1, eso va a ser de celeste. ¿Ok? Todo lo que te dé resultado 36 con rojo, todo lo que te dé resultado 40 con naranja y todo lo que te dé resultado con 18 verde, ¿no? De una manera creativa para que puedas multiplicar y resolver esta fichita, ¿ok? Recuerda usar tu material de multiplicación con tus frijoles, con tus botoncitos o tus chapitas para que puedas utilizar otras estrategias de cómo resolver las multiplicaciones. Eso sería todo, nos vemos en la siguiente clase.